Somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre bases de datos distribuidas. Los integrantes son Miriam, Raúl, Josué, Gema y Nirvana. El tema es conceptos básicos sobre sistemas distribuidos. Bases de datos distribuidas. Una base de datos es una colección de datos integrados lógicamente dentro de una base de datos, pero que físicamente pueden ser procesados y almacenados en varios nodos distribuidos en una red de ordenadores. Sistema de gestión de bases de datos distribuidos. Un SGBDD es un producto software que permite el manejo de bases de datos distribuidos y hace a la distribución transparente ante los usuarios. Sistemas de bases de datos distribuidas. Una SBDD es una unión entre un gestor de bases de datos distribuidas y una base de datos. Es decir, es un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están conectados en una red de computadoras. Clasificación de base de datos. Existen dos tipos, homogénea y heterogénea. La homogénea es todos los sitios tienen el mismo sistema gestional de base de datos. Son consistentes de la existencia de los demás sitios y comparan con el procedimiento de las solicitudes. Y también los sitios locales mantienen un mismo esquema de base de datos. La heterogénea, cada sitio puede tener un SGBD distinto. Esquemas diferentes pueden que solo ofrezcan facilidades limitadas para la cooperación en el procedimiento. SGBD es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Funcionalidad de un SGBD. 1. Puede acceder a distintos sitios remotos y transmitirle consultas y datos a través de varios sitios mediante una red de comunicación. 2. Almacena el esquema de distribución y replicación de los datos en un sistema de base de datos. 3. Establece estrategias de consulta y transacciones para acceder a distintas bases de datos. 4. Mantiene la consistencia de las copias de las bases de datos o réplicas. Y 5. La matriz del marco lógico. Componentes de un sistema gestor distribuido. Lo compone un hardware, un sistema de software manejado de base de datos distribuidas DBMS, un administrador de transacciones distribuidas DTM y un sistema manejado de base de datos DBMS y un nodo. Un nodo es una. Las características que tienen las bases de datos distribuidas son en primera los datos, ya que estos constituyen una parte fundamental dentro de las bases de datos distribuidas y que almacenan información muy importante de acuerdo a lo que se está trabajando. Otro de los puntos importantes o características son los fragmentos dentro de una base de datos, que se puede dividir en diferentes fragmentos y así la información no se pierda. Duplicidad es otra de las características importantes que tienen las bases de datos distribuidas, ya que dentro de un servidor, si se llega a caer o perder la información, en otros servidores esa información se permanece ahí. La conexión también es un punto muy importante dentro de las bases de datos distribuidas, ya que si se requiere hacer una consulta en otro punto, se necesita de una buena conexión a internet, y el manejo de las aplicaciones locales es cuando se hacen diferentes tipos de consultas en diferentes bases de datos y así. Las ventajas que tienen las bases de datos distribuidas es la fácil ubicación de los datos, así el usuario ya evita perder el tiempo en encontrar los datos que requiere, son accesibles, realiza varias consultas a la vez, lo cual es un punto a su favor, y que dentro de ellos se pueden expandir sin necesidad de modificar o perder
la base de datos que ya se está manejando. Entre las desventajas que tiene sería la complejidad en cuanto a su diseño, el costo, ya que esto implica que el mantenimiento que se le puede dar puede ser demasiado caro y por ende la base de datos pueda eliminarse o hacerle otro cambio. La seguridad también. ¿A qué nos referimos con seguridad? Bueno, pues que los datos se puedan llegar a perder, la famosa pérdida de información, y mayor tiempo extra de procesamiento. En cuanto a si se dan de alta nuevos datos, hay que estarlos integrando dentro de la base de datos. Cliente-servidor, arquitectura de 2 niveles, mejor conocida como backend y frontend. Bueno, del lado del frontend tenemos al cliente que por medio de un navegador se va a conectar a una página web y va a mandar una petición al servidor, por ejemplo, a la hora de loguearse a un sistema con nombre de usuario y contraseña. Esta va a ser una consulta que la va a mandar al servidor y el servidor le va a dar una respuesta. El servidor va a tomar los datos que envíe el cliente, los va a validar y la respuesta que le puede dar podría ser un mensaje de bienvenida, otra página web. Y en la parte del frontend manejamos lo que son todo el diseño como HTML, CSS5, JavaScript, y es toda la parte del diseño, ¿no? Y en el backend también manejamos lo que es la programación del servidor para que reciba las peticiones y por ende por ejemplo tenemos Node, Python, Apache, y manejamos también con sistemas gestores de base de datos como Oracle, MySQL, MongoDB. También tenemos la arquitectura de 3 niveles, cliente-servidor, arquitectura de 3 niveles, que es la que sigue de la anterior. Y tenemos al cliente, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, y del lado del cliente se maneja lo que ya les había comentado la vez pasada, que es todo lo del diseño, donde el cliente manda la petición al servidor, y el servidor de aplicaciones es donde manejamos también la programación. En este caso, un ejemplo podría ser, ¿no? El ejemplo de los ejemplos anteriores que les había mencionado, Node o por ejemplo también tenemos Django, que es con Python, y en servidor de base de datos es donde se va a trabajar también con los sistemas gestores de base de datos que ya les había comentado y también también en el servidor de aplicaciones tenemos varios tipos de servicios que puede manejar un servidor, como dominios de correo electrónico, páginas web, archivos FTP, todo esto, ¿no? Básicamente, middleware es el software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él. Básicamente funciona como una capa de traducción oculta para permitir la comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas. A veces se le denomina bundling, que en español sería tuberías, porque conecta dos aplicaciones para que puedan pasar fácilmente datos, y base de datos obviamente, por una canalización. El uso de middleware permite a los usuarios hacer solicitudes como el envío de formularios en un explorador web o permitir que en un servidor web devuelvan páginas web dinámicas en función del perfil de un usuario. Algunos ejemplos más comunes de middleware son el de base de datos, el middleware de servidor, de aplicaciones, el middleware orientado a mensajes, el middleware web y los monitores de procesamiento. Un poco más resumido, el middleware es un intermediario entre dos programas. Por ejemplo, están las APIs. Estos son archivos que funcionan como intermediarios en Windows entre lo que son las funciones del sistema operativo con el hardware y los programas.
Un poco más resumido, los APIs son ganchos que cuando un programa de Windows quiere usar algún hardware como bocinas, micrófonos o impresoras, el programa necesita usar la tarjeta de video también, necesita archivos que interactúen con el hardware y eso se llaman APIs. Otro ejemplo podría ser que estás en un internet y mandas a imprimir desde una PC. Entre la PC y la impresora debe haber un intermediario llamado middleware, que es el controlador de la impresora, el cual debe dar el... Cada programa suele proporcionar servicios de mensajería para que aplicaciones diferentes puedan comunicarse usando marcos de mensajería, como el protocolo simple de acceso a objetos, o bien denominado SOAP, servicios web de transferencia de estado representacional, o llamado REST, y notación de objetos JavaScript, que se denomina JSON. O si bien todo el middleware desempeña funciones de comunicación, el tipo que elige una compañía depende del servicio que se va a usar y del tipo de información que debe comunicarse. Puede tratarse de autenticación de seguridad, administración de transacciones, colas de mensajes, servidores de aplicaciones, servidores web y directorios. El middleware se puede usar también para procesamiento distribuido, con acciones que ocurren en